Hola, buenos días. Bienvenidos a estas sesiones que tenemos donde, bueno, hoy vamos a ver algunas de las maneras de cómo evitar que, bueno, pues algunos de los usuarios se puedan saltar los filtros de protección. Vamos a ver, sobre todo desde el punto de vista de la asignación de hacer una foto fija de cada uno de los usuarios. Existen múltiples métodos en los cuales podemos evitar que se salten los filtros, sobre todo, bueno, pues sobre todo con la capa UTM, con la capa de control, la capa de control UTM de los dispositivos, pues podemos hacer infinidad de cosas para evitar que se puedan saltar determinados filtros, sobre todo escapar a nuestro control, ¿de acuerdo? En este webinar lo que vamos a hacer lo vamos a hacer mucho más sencillo, lo vamos a hacer desde la parte más básica, es decir, aplicando unas medidas de control por medio de una identificación, por medio de una validación, que sería, digamos, las premisas básicas para, sobre todo, tener identificado a los usuarios o no solo los usuarios, sino los dispositivos, ya que el medio de interacción que vamos a tener con el usuario pues va a ser mediante un dispositivo, ¿de acuerdo? Sobre todo en entornos grandes, bueno, pues necesitamos tener controlados qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos, por medio de qué métodos poder tener ese control, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que es de una forma rápida cómo podemos identificar, qué medios podemos utilizar para validar y sobre todo nos vamos a centrar en la parte de control, que veremos que de forma sencilla, bueno, pues podemos controlar nuestros dispositivos para evitar pues que se salten las normas, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? En entornos de red controlado, es decir, en un entorno de empresa donde lógicamente tiene que estar controlado y donde es mucho más sencillo tener control porque únicamente pues solo van a entrar los usuarios que tengamos dados de alta, es decir, los usuarios que trabajan en la empresa, independientemente de pues los dispositivos que luego tengan, ¿vale? Por eso es muy importante tener identificado a cada uno de los usuarios y a cada uno de los dispositivos que pertenecen a un usuario o que van a formar parte, sin pertenecer, digamos, a nadie, van a formar parte de un medio más de interacción dentro de la red, como pueden ser, por ejemplo, pues los dispositivos IoT, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para ello, bueno, pues tenemos medios, por ejemplo, pues los usuarios los vamos a identificar, es un modo de identificación mediante un usuario y una contraseña, digamos de forma básica, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en la parte más básica. Y los dispositivos, pues los vamos a identificar mediante su dirección física, su dirección de hardware, ¿vale? Que sería, pues en este caso, su dirección MAC. Su dirección MAC que la asociaremos a un direccionamiento IP para que el dispositivo pueda interactuar en el entorno de la red y nosotros podamos tener control sobre esos dispositivos que, bueno, pues tienen un medio de comunicación para comunicarse con el resto. Si nos vamos a los dispositivos, si nos vamos por ejemplo, pues a los modelos de firewall ATP, como es el que mostramos aquí, como veis en el apartado de usuario, vamos a poder trabajar con un alta de usuarios local o un alta de usuarios externos, como ahora veremos.
Con respecto a los dispositivos, bueno, vamos a poder enlazar, como vemos aquí, vamos a poder definir, ahora veremos, algunas Mac, vamos a poder definir que determinados usuarios pues se puedan validar determinados dispositivos se puedan validar con un direccionamiento único, ¿de acuerdo? Y evitar que bueno, pues se puedan saltar ese direccionamiento único, por decirlo de alguna manera. Otro de los medios interesantes es el proceso de validación. La validación nos va a permitir que cada usuario o dispositivo pueda acceder a los recursos de la red y para ello, bueno, pues podremos utilizar, en este caso, bases de conocimiento que nos permitan incluso vincular determinada información sobre todos los recursos que tengamos dentro de una misma red. Para ello, por ejemplo, pues en un entorno Windows podemos utilizar un directorio activo o incluso si queremos interactuar con otro tipo de dispositivos, otro tipo de medios de autenticación, pues podemos utilizar los estándares LDAP o podemos utilizar el estándar Radius, que también podremos comunicarlo con nuestro directorio activo y hacer que forme parte de ese control y de ese reparto de privilegios a los distintos usuarios que vamos a tener en nuestra red. Para ello, una vez que tenemos identificados a los usuarios, una vez que tenemos validados a los usuarios, queremos tener control sobre ellos. Para ello, bueno, pues podremos tener herramientas como Secure Reporter, por ejemplo, que nos dé visibilidad de qué hace cada uno de sus usuarios. Podremos tener la capa de aplicación donde nos va a monitorizar pues dónde acceden esos usuarios, qué contenido acceden esos usuarios. Cuando hablo de usuarios, puedo estar hablando de los dispositivos por los cuales esos usuarios interactúan, ¿de acuerdo? Podemos tener control sobre, por ejemplo, pues un dispositivo IoT, donde puede estar accediendo, si accede a un contenido ilícito o un contenido malicioso. Si accede a un contenido malicioso, pues podemos tener, bueno, pues nuestras sospechas de que haya podido ser comprometido ese dispositivo. Por lo tanto, bueno, pues es interesante que todo ello pues lo tengamos, digamos, de alguna manera controlado, ¿vale? Para ello, pues en este caso lo que vamos a ver hoy es, es la asociación de dirección IP a dirección MAC, ¿de acuerdo? Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Bueno, pues vamos a conseguir que los distintos dispositivos de la red pues tengan una única dirección IP asociada a su MAC y que bajo ningún concepto se pueda alterar esa modificación, ¿de acuerdo? Si se altera esa modificación, bueno, pues tendremos, digamos, un log, tendremos un reporte de información en el cual nos dirá que se ha violado esa condición y podremos tomar las medidas necesarias y, lógicamente, pues el firewall tomará sus medidas necesarias de bloqueo ante esos dispositivos que se han querido saltar esas, por decirlo de alguna manera, esas normas. ¿De acuerdo? Bien, dadme un segundito. Sí. Bien, para ello, pues vamos a utilizar esta funcionalidad que os digo del IPMAC Build. ¿Qué es esto de IPMAC Building? Bueno, pues lo que me va a permitir son unas opciones avanzadas de red donde voy a conseguir que determinados dispositivos
pues tengan un único direccionamiento IP, y sobre ese único direccionamiento IP pues yo podré establecer normas pues de control, normas de filtros de contenido, de control de determinadas aplicaciones, de control incluso interno a determinados recursos de la red, etcétera, etcétera. Como hemos visto anteriormente, los distintos métodos de validación, como puedan ser el directorio activo o radius, podemos integrar el propio dispositivo, podemos integrar el firewall para que consulte esas bases de conocimiento y de esa manera poder identificar a los usuarios pues, cuando accedan al entorno de la red. Cuando no tenemos o nos falta algún medio de validación, por decirlo de alguna manera, porque únicamente nos validamos con nuestro directorio activo en el caso de que tengamos, o en infraestructuras más pequeñas no tenemos esa, digamos, esa infraestructura de control, porque sí es cierto que en entornos más pequeños pues no hay esa infraestructura de directorio, por ejemplo, en el cual los usuarios pues, se validan, en el cual las carpetas o los recursos compartidos que tenemos en la red están a disposición de unos pocos, sino que está todo compartido para todos. Es decir, nos podemos encontrar muchos escenarios. Para esos casos, pues también podremos tener un control, sobre todo desde el firewall, para acceder a determinados recursos pues, que hay en Internet, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si queremos establecer determinados controles de acceso a determinados contenidos, bueno, pues nos podemos encontrar el caso de que un usuario, pues por el rol que tenga más privilegios que otro y exista que ese usuario con menos privilegios o menos o más restricción en el acceso a Internet, pues pueda modificar su direccionamiento IP para, bueno, pues conseguir unos mayores privilegios, ¿de acuerdo? Para ello, bueno, pues utilizaremos ese control de acceso o ese control de direccionamiento MAC asociado a un direccionamiento IP para evitar que bueno, pues se puedan producir ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bien. Los interfaces, en este caso, como hemos visto, los interfaces soportados para este tipo de enlace o de asociación, pues son los interfaces Ethernet, los interfaces en modo bridge o interfaces tipo VLAN o Wireless LAN. ¿De acuerdo? Digamos que serían un poco los interfaces en los cuales se puede aplicar este tipo de funcionalidad. Ahora lo veremos en la parte final, donde haremos una pequeña demo de cómo hacerlo. Bien, si tenemos un escenario de estas características, como vemos, donde tenemos asociado pues una tabla determinados direccionamientos IPs, lo tenemos asociado a unas MAC en concreto, ¿de acuerdo? Si modificamos de forma manual ese direccionamiento IP, ¿de acuerdo? Pues lo que nos vamos a encontrar es un bloqueo. El firewall nos va a bloquear, digamos, el acceso. Si por el contrario lo que hacemos es eliminar una MAC o de una asociación de un direccionamiento IP a esa MAC, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos a conseguir es un bloqueo también, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues si nos vamos al entorno gráfico, aunque ahora lo veremos digamos, en entorno real, ¿vale? Tendremos un apartado dentro de configuración, network, tenemos un apartado que se llama IPMAC Painting, donde nos aparecerán todas las zonas, todos los interfaces en los cuales yo puedo interactuar. Puedo hacer para
una determinada VLAN o lo puedo hacer para un determinado interfaz físico, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos en, digamos, cómo hacerlo. Simplemente, bueno, pues asociamos un direccionamiento MAC a un direccionamiento IP. Para ello lo declaramos. Declaramos pues que una MAC voy a tener una determinada IP. Y para ello, bueno, pues vamos a establecer esa relación de asociación o de enlace entre MAC e IP. Y bueno, pues también marcaremos el log para evitar que si se produce una violación, pues nos avise, podamos tenerlo identificado. De esta manera, como veis, pues si nos vamos al monitor, pues veremos que un determinado PC pues tiene asociada una determinada IP y lógicamente esa IP está asociada a ese direccionamiento MAC. Cualquier alteración que se produzca, pues la tendremos notificada. Dentro del apartado de Network, donde configuramos la red de ese interfaz y donde podemos asociar los parámetros de HTTP, etcétera, etcétera, pues tendremos también la posibilidad de asociar, tendremos la posibilidad de generar una asociación de ese direccionamiento MAC a ese direccionamiento IP. Como vemos aquí, ¿vale? Pues tendremos el log de la posible problemática que puede ocurrir cuando modificamos una asociación que previamente tenemos ya creada, ¿de acuerdo? Como es, bueno, pues tener un direccionamiento IP asociado a una MAC y de repente pues cambiarlo, pues por ejemplo, pues para acceder a determinados contenidos, para tener más privilegios de cara a Internet. ¿De acuerdo? De esta manera, pues tendremos información de lo que ha ocurrido y quién lo ha ocurrido, quién lo ha llevado a cabo, perdón. Bien. Podemos editar, como vemos, podemos alterar el formato normal de asociación, podemos modificarlo, podemos cambiarlo, podemos decirle realizar cualquier cambio, bueno, pues si posteriormente necesitamos de más privilegios, por ejemplo, pues para un determinado usuario, donde lo hemos asociado a un determinado grupo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Vale, pues pasaremos a la parte, digamos, más práctica, donde veremos cómo hacerlo, ¿vale? Cómo podemos hacer esto. Y sobre todo, quiero que lo veáis porque, bueno, pues es sumamente sencillo y me puede ofrecer, pues, un control más elevado sobre lo que está ocurriendo dentro de mi organización, ¿de acuerdo? Bien, vamos a salirnos de aquí. Vale. Nos vamos al firewall. Vamos a validarnos. Bien, lo primero de todo, bueno, pues nos vamos a crear una red aparte. En este caso lo vamos a hacer sobre una VLAN. Esta asociación hay que tener cuidado con ella porque, como hemos visto, si no tenemos una asociación de un direccionamiento IP a una MAC, no tenemos conocimiento de esa MAC, pues si activamos, pues podemos perder el control del dispositivo porque no podemos acceder, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenéis que tenerlo en cuenta.
que debemos de al menos crear una asociación de un dispositivo para evitar que haya problemas a la hora de conectarnos, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero de todo nos vamos a crear una VLAN sobre la cual vamos a actuar, ¿vale? Esta VLAN, pues vamos a darle un identificativo, va a ser una red interna, como vemos, vamos a llamarla VLAN 75, no le vamos a decir que pertenezca a ninguna zona, ¿de acuerdo? De esa manera vamos a tenerla controlada, ¿de acuerdo? Es importante que a la hora de generar una VLAN, pues, bueno, pues la asociemos a una determinada zona. De esa manera, pues tendremos un mayor control sobre nuestro dispositivo y sobre lo que se va a mover en esa VLAN. Porque puede ser que quiera tener acceso a determinados recursos, pero no a todos. ¿De acuerdo? Para ello, bueno, pues vamos a darle un direccionamiento IP. 75.1, perfecto. Y una máscara. Vale, nos copiamos esta. Vamos a decirle que actúe como servidor de HTTP. Y bueno, pues vamos a definir aquí algunas IP, digo, algunos servidores de nombres para que pueda acceder a los recursos de Internet, en este caso. Bien, aquí tenemos la parte de asociación de IP MAC binding. En este caso, bueno, pues no vamos a utilizarlo de momento porque quiero que, digamos, que veáis el proceso. ¿De acuerdo? Bien, hemos creado una VLAN. Vamos a crearnos un objeto que sea una zona. Vamos a llamarla zona de pruebas. ¿Vale? Vamos a asociar esa VLAN. Con todos estos pasos que estoy haciendo, lo que estoy haciendo es teniendo un mayor control, ya que todo lo que esté ahora mismo en esa zona en esa VLAN y esté en esa zona de pruebas, pues no tiene acceso a nada, ¿de acuerdo? Y no tiene acceso a nada porque no hay una regla que se lo permita, ¿vale? Para ello, bueno, pues lo que voy a hacer es, vamos a darle a prueba internet, ¿vale? El acceso desde la zona de pruebas únicamente que salga hacia el interfaz WAN, solo hacia Internet, ¿de acuerdo? De esta manera, luego yo podré, bueno, pues establecer un determinado control, pues un control de contenidos más o menos exhaustivo, etcétera, etcétera. E incluso, pues un control de aplicación para este, digamos, grupo o esta subred, o lo puedo hacer, lógicamente, lo podré hacer luego, pues, por una cantidad de direccionamiento IP, ¿de acuerdo? O, como hemos visto anteriormente, que tenemos la posibilidad de validarnos, que existen los medios de validación, pues en este caso de estos usuarios, pues podremos hacerlo también por un determinado usuario, grupo de usuarios, usuarios locales o usuarios externos, ya sean usuarios de directorio o usuarios de radios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pues lo voy a asociar únicamente para todo el conjunto de esa VLAN, para todos los usuarios que estén en esa VLAN, pero lo puedo especificar para un usuario en concreto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, de esta manera lo que vamos a conseguir pues es digamos, un mayor control. Bien, ya tenemos
tenemos la regla creada, por lo tanto, bueno, pues ya todo lo que tengamos por aquí. Si nos vamos al monitor, nos vamos al log, ¿de acuerdo? Vamos a limpiar por aquí y vamos a conectarnos desde un equipo, ¿de acuerdo? Nos vamos a conectar a esa VLAN. Vamos a ver si nos asocia pues un direccionamiento IP a este equipo en concreto. Vale. Vale, ya tenemos un equipo. Si nos vamos al log, pues veremos la tabla de DHCP y veremos, ahí vemos en el interfaz VLAN 75, bueno, pues tenemos un equipo llamado X que tiene el direccionamiento pues 7510, ¿de acuerdo? Vamos a copiarle esta dirección MAC y la vamos a asociar, ¿de acuerdo? Nos vamos pues, por ejemplo, pues nos vamos al interfaz, nos vamos a la VLAN, nos vamos a la VLAN 75, vamos a asociar este dispositivo, le vamos a ¿vale? Pues le vamos a dar su direccionamiento IP que tiene que tener 192.168.75.10, ¿vale? Su dirección MAC. Vamos a verificar que es... Vale, perfecto. Y pues equipo demo. ¿Vale? De esta manera lo que estamos haciendo es que este equipo pues siempre tenga esta dirección IP, ¿de acuerdo? Pero de momento no hemos hecho nada más, no hemos generado ese nivel de control y de asociación sí o sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este usuario, pues ya al pertenecer en una política del firewall y tener una serie de restricciones, pues de cara a Internet, como es aquí, bueno, pues tendrá un control de aplicaciones y tendrá un filtro de contenido, pues con una serie de contenidos que podremos, bueno, pues activar más, menos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí podremos modificarlo. Ya os digo, podremos modificarlo incluso para un usuario en concreto o para una IP en concreto, ¿de acuerdo? Ya que si lo hacemos para esa IP, sabremos que es ese dispositivo sí o sí, porque lo vamos a asociar, ¿de acuerdo? Para ello, bueno, pues vamos a asociar ese MAC binding, ¿vale? Ese control. Si nos vamos a la edición de este MAC binding, pues como veis tenemos un dispositivo, en este caso en este interfaz que es la VLAN 75, tendremos ese direccionamiento IP, esa dirección MAC, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, vamos a asegurarlo. Vamos a decirle que este usuario en concreto vamos a activar, ¿de acuerdo? Pues la asociación. Es decir, para la red VLAN 75, sí o sí, cada uno de los usuarios que estén tienen que estar debidamente identificados por su MAC y su direccionamiento IP. ¿De acuerdo? De esta manera,
si tenemos cualquier tipo de modificación, ya sea de forma consciente o ya sea de forma inconsciente a través de un malware o a través de una vulnerabilidad que ha habido alguien que ha accedido a, bueno, pues a ese dispositivo, pues podremos tener identificado, podremos tener control sobre ello. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vamos al monitor, nos vamos al log. ¿De acuerdo? Podemos limpiar o, bueno, podemos, para evitar que haya, aquí está, que podamos ver más información, pues nos vamos a la categoría de MacLink. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a modificar la dirección IP que tiene este equipo asociada. Hemos dicho que tiene la 7510. Bueno, pues ahora la vamos a cambiar y vamos a ponerle una 192, 168, por ejemplo, una 75, 100. ¿De acuerdo? De esta manera, por ejemplo, pues podríamos identificar que esa 75-100 tiene más privilegios y por eso el usuario se la quiere saltar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a definirle todos los datos para que pueda salir a internet, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, ya lo tenemos. Lo hemos configurado, le damos a aceptar. ¿De acuerdo? Vamos a refrescar. Y ahí ya tenemos que el usuario con esa dirección MAC que está asociado, que tiene que tener su dirección 192.168.75.10, pues la hemos modificado y le hemos puesto la 192.168.75.100. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo primero que el usuario intenta navegar, ¿de acuerdo? Y intenta ir a consultar los servicios DNS, como es el 888 y el 999 que le hemos asociado. Intenta ir a un direccionamiento IP y, como veis, está haciendo el firewall, está restringiendo esos accesos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se ha definido que este usuario o digamos, dispositivo en concreto, ya que vamos a hablar de dispositivos, pues no tiene acceso a eso, ¿de acuerdo? No puede modificar, por lo tanto, en este caso, el equipo se queda aislado, ¿de acuerdo? Si sufriésemos alguna modificación, como ya os he dicho, de forma consciente o inconsciente, ¿de acuerdo? Pues tendríamos una restricción. La máquina del cliente pues se quedaría totalmente fuera de servicio. Si volvemos otra vez a su estado inicial, ¿de acuerdo? Pues ya no se vuelven a... Ahí está, como veis, ha vuelto a su direccionamiento origen y ya no tendría ningún tipo de restricción, salvo la restricción que nosotros en el firewall pues hubiésemos decidido, pues por el motivo que sea, hubiésemos decidido pues que tendría que tener una limitación de un determinado contenido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, pues por mi parte nada más. Como veis, es muy sencillo la puesta en marcha de, sobre todo, establecer de forma sencilla y de forma básica determinados controles para evitar que los usuarios se puedan saltar pues, estos controles y puedan, pues, de alguna manera escalar privilegios. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Haremos de nuevo este tipo de webinar. Bueno, pues avanzando un poquito más en la parte de contenidos y evitando cómo los usuarios, pues con
otros métodos se puedan saltar los medios de protección y cómo con los dispositivos Zixel podemos parar este tipo de escalabilidad de privilegios, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que haya sido una sesión instructiva, sobre todo porque es nuestro objetivo. Y bueno, pues nos vemos en próximos webinars. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos.